Bueno, pues bienvenidos a un nuevo Local Legends, uno de los últimos de final de temporada, y tenemos el placer de invitar a un futbolista que en su día, bueno, ha jugado 10 años en Primera División, su carrera es más extensa, y vamos a detenernos en muchos de los puntos de uno de los mejores centrocampistas de ese fútbol también de pelea, de humildad, de que no te regalan las cosas. Y yo creo que ese es el mejor aprendizaje que vamos a poder tener hoy de nuestro invitado, el hecho de cómo se construye una carrera en Primera División partiendo desde abajo, desde la humildad y desde el barro, que ya sabéis que a veces nos gusta bastante meternos en ese mundo. Javier Casquero, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Rafa? Muy buenas. Tenía ganas Encantado. de traerte aquí, la verdad, porque eres un futbolista que a muchos de mi generación nos has marcado en esos años desde el 2000 a 2010, 2011, 2012, de tus años en primera, en el Eurogeta también, en el Sevilla, y uno de los centrocampistas más guays de ver, porque tenías un golpeo de balón distinto y un trabajo brutal, Javi. Sí, sí, la verdad que siempre he sido un futbolista que he intentado dejar huella. No me quería salir de un partido sin haber hecho algo importante. Yo creo que esa exigencia que me marcaba siempre a la hora de jugar es la que me ha llevado a la continuidad de estar tantos años en Primera División. Son 11 temporadas en Primera, porque hay una temporada por ahí en el Racing de Santander, previa al Getafe, en la que esa exigencia, como te comentaba, es la que me ha hecho estar tantos años en Primera División. Se suele comentar, lo difícil no es llegar, sino Sí, sí. mantenerse. Y para mantenerse tantas temporadas y saber llevar esos momentos de competencia, de los cambios de entrenador, de adaptarte a todas esas circunstancias es complicado. Y luego esos años, la mayoría de ellos, por no decir todos, jugaste. Que hay gente Sí. que está en primera división, pero bueno, tiene un papel, un rol secundario, un hombre de sexto hombre, como en el baloncesto se suele decir. Pero tú, tanto en el Sevilla, como, bueno, luego en esa etapa en el Racing un año, luego en el Getafe clave. También, ¿cuál es el secreto de eso? Quizás ser distinto, ¿no? Ser un centrocampista que aportaba llegada, que aportaba disparo, que aportaba balón parado. Sí, sí, y adaptarme a lo que quería el entrenador. Cuando yo llegué al Sevilla, Caparrós tenía una idea muy clara, yo venía también de otro rol, de otra manera de jugar, en la que tenía mucha libertad y sin embargo Caparrós quería mucho trabajo, rigor táctico y me tuve que adaptar. Yo sabía que si quería jugar con el míster tenía que meter pata, como se suele decir ahora, que ser muy intenso y en eso mejoré mucho. En ese otro fútbol también que a mí me faltaba, me hizo más completo. Y creo que es fundamental, ¿no? Que los futbolistas no solo se queden en una manera y un estilo de jugar, sino que intenten crecer como Ujú. futbolista y no se queden solo en, bueno, yo soy un jugador más de calidad y yo soy así. No, yo creo que tienes que intentar mejorar, crecer y aportar más cosas a tu fútbol, ¿no? A lo que tú al final, cuando empiezas a jugar al fútbol, estás creando una carrera y un perfil de jugador. Y cuanto más completo seas, más posibilidades vas a Ujú. tener de jugar de titular. Creo que tú empiezas a jugar al fútbol, o por lo menos tu carrera profesional, pues a lo mejor el año en el que yo nací. Perdóname por esto. Yo en el 94 más o menos, creo que tú empiezas en el Toledo, aunque llevas toda Sí. la vida jugando al fútbol. Pero ¿cómo era el fútbol en los 90 y en el Toledo y en esas categorías? Pues mira, yo llego al Toledo de la cantera del Real Madrid con 18 años, en un momento en el que hay una reestructuración de la cantera del Real Madrid, se quita el sub-19 y prácticamente pasamos juvenil a todos los que había del sub-19 de la temporada anterior y los que estaban en el filial y hacemos una pretemporada 50 jugadores. Entonces ahí hay una criba importante y yo al final consigo entrar en el Club Deportivo Toledo, que el año anterior había jugado playoff de ascenso a Segunda División, era un equipo importante en Segunda, era un perfil como podemos asemejar al Getafe, ¿no? Ese, Ujú. ese equipo que está muy cerquita de Madrid, que hay muchos jugadores que en ese final de su carrera pasan al Club Deportivo Toledo, y yo llegué muy joven y me encontré, bueno, quizás oyentes de esa época, yo jugaba con Roberto Simón Marina, ¿no? Y Jan Urban, claro, y a mí me llamaban el niño. Claro, Claro. la diferencia de edad era muy importante, futbolistas que habían jugado en primera división, y me encontré con la dificultad de la época. Antes, con 18 años, ya jugar en un equipo profesional era dificilísimo, te encontrabas muchísimas trabas, aprendías a base de golpes y patadas y esto no es fácil y aquí es otra manera de educarte, ¿no? Yo creo que ahora los jóvenes lo tienen muy fácil, por suerte también, porque a lo mejor los de mi generación han visto las dificultades que se tenía e intentas ayudar más a los futbolistas que están iniciando su carrera. Pero bueno, yo al final tuve que ser muy duro, mentalmente muy fuerte para no caer y sobreponerte a todas las adversidades.
intentar convencer a los entrenadores de esa época de que siendo joven también puedes jugar en el máximo nivel. Y fue duro, pero no me rendí porque mi ilusión lo tenía clarísimo, que yo quería ser jugador de primera división. Es que los que sois futbolistas o habéis llegado a la élite, mentalmente yo creo que se os reconoce poco a nivel social. Me explico. Porque en muchas profesiones hay mucho desgaste, obviamente, sanitarios son más importantes, pero vosotros, para conseguir un sueño que millones de chavales y chicas ahora también más están teniendo, mentalmente tienes que ser una roca y tienes que superarte. O sea, no sé si estás de acuerdo de que Sí, sí, mentalmente o totalmente. eres, o lo tienes claro y vas a por el sueño. Pues sois tantos, Javi. Sí, sí, totalmente, totalmente. Yo creo que ser jugador de primera división es de las cosas más difíciles que existen, ¿no? Yo creo que todos los padres cuando sus hijos empiezan a jugar, ¿no? Mi hijo que juegue el primero en el Real Madrid, en el Barça o en el Atleti, bueno, eso ya es Eso ya prácticamente eso imposible, es la ¿no? lotería. O Claro, sea, totalmente. De hecho, hay una probabilidad que es más fácil que te toque la lotería que jugar en primera división. fíjate. Por la cantidad de licencias que hay de futbolistas, de niños que quieren ser futbolistas de primera división. Y en mi caso, yo creo que ha sido la persistencia, la resiliencia de querer, de no caerte, de mentalmente ser muy fuerte y insistir, aparte de creer en mis posibilidades. Y esa exigencia que yo me marcaba dentro de mí, yo creo que es la que me ha llevado a conseguirlo, porque si no es muy complicado realmente. Vamos a meternos un poquito en el Sevilla, un club especial. Además me gusta tu carrera porque, bueno, que no tiene nada mejor ni peor que otras, pero me refiero, tú has estado varios años en varios equipos. Hay muchos futbolistas que por el devenir de la fortuna también van cambiando y no están 2 años en un equipo seguido. El Sevilla, que tú llegas, ese de principio de siglo, estás ahí unas cuantas temporadas hasta Sí. 2007, Cinco 2005, temporadas perdón. estuve. ¿Cómo era ese Sevilla de principio de siglo para los que no lo vivimos como el que es ahora, aunque ha cambiado mucho? Pues mira, después del Club Deportivo Toledo voy al Atlético de Madrid B, que también estaba en segunda división, y ahí se junta el momento también en el que el Atlético de Madrid, primer equipo, desciende, y, y yo ahí tenía el paso a primer equipo del Atlético de Madrid o salir. En ese momento se interesa por mí el Sevilla, que también había descendido a segunda división, y el entrenador era Joaquín Caparrós, como te había comentado anteriormente. Él me conocía de mi etapa en la selección de Castilla-La Mancha, que Sí, lo había estaba pensando. tenido en la selección cadete. Y luego en mi etapa también en segunda división, él estaba en el Recreativo de Huelva. Ya me tenía controlado. Los partidos que había jugado esa temporada contra el Sevilla, yo estando en el Club Deportivo Toledo lo había hecho bastante bien. Yo era ahí muy joven. En la temporada justo siguiente que estoy en Atlético de Madrid B, le marco gol al Recreativo Sí, de te Huelva de tenía ya Joaquín fichado, Caparrós, y ¿eh? yo creo que ya en ese momento era una de las opciones. Y además luego ya con el paso también del tiempo y entrevistas que le han hecho a Monchi, yo creo que fui el primer jugador que ficha, ¿no? Me va a Fíjate. ver un Levante Atlético de Madrid B, y, y fui de los primeros jugadores que llegan a Sevilla, y es un Sevilla en el que, como se está hablando que va a suceder ahora en esta próxima temporada, es bueno, eran jugadores de coste cero, de jugadores que tenían que estar muy comprometidos con la situación, porque la situación de Sevilla era muy difícil económicamente, y que tenían que dar rendimiento. Entonces yo creo que se hizo una muy buena selección de futbolistas en la que pudieran dar ese rendimiento y ese compromiso y esa identidad de club, ¿no? De sentimiento de pertenencia. Y es lo que conseguimos con mucho esfuerzo, en el que jugamos una segunda división con Tenerife, con Betis, con Atlético de Madrid. Era una segunda división durísima y conseguimos ser campeones. Uf, y esa presión de ascender, sí o sí. Es verdad que el Sevilla todavía no había llegado a ganar títulos como luego llegaría, pero la presión de en el Pizjuán en segunda tendría que ser también importante, Javi. Sí, bueno, jugamos los partidos con 30.000. Es Pero que, jugar, claro, jugar partidos con en 30.000 segunda. espectadores en segunda división, pues eso te hace ver la grandeza del club. La exigencia es máxima, tienes que ganar y tienes que ascender. Y lo importante muchas veces cuando llegas a un club así es asumir la responsabilidad, creértelo y luego rendir, porque no es fácil dar un buen rendimiento con 30.000 espectadores. ¿No? Y tú no estabas en la madurez futbolística, tú Por tenías ahí a lo mejor supuesto. 25 años o Sí, bueno, ahí tenía un poco menos, 23, 23. 23, 23. ¿Qué es lo más bonito de escuchar el Pizjuán como local? Tú luego has jugado muchos años contra ellos, pero no sé, ver ese estadio que es uno de los más bonitos de España, ¿qué se siente? Pues es algo muy, muy especial, muy especial.
Yo estaba súper ilusionado cuando fiché por el Sevilla y muy pronto me identifiqué con ese sentimiento que desprenden en cada partido. Es sentimiento puro desde que salen sus futbolistas, porque ahí, si tú eres jugador del Sevilla, eh, para los aficionados del Sevilla eres su jugador. No existen los jugadores ni del Real Madrid ni del Barça, No, no, claro. no son nadie. Sin embargo, en otras ciudades, pues sí que puede haber ese comparte perfil un de, poco claro, el- claro, de que sus ídolos son los jugadores de los equipos grandes. En este caso no. Entonces tú sientes que eres uno de ellos y la manera de animar los 90 minutos, cómo aprietan al rival, cómo te animan a ti en momentos duros. Yo creo que son aficiones que juegan los partidos y eso se nota dentro del campo. Creo que tú coincides con una de las parejas de centrales más carniceras, con perdón de la expresión, del fútbol español, que es Javi Navarro y Pablo Alfaro. Es que daban miedo. O sea, ahora porque estamos acostumbrados también, tú además como director deportivo también lo sabes, ves mucho fútbol, al tipo de central ahora que te saca el balón jugado, que es guapo. Es que me imagino a Bartra. Pues, pero claro, en su día Javi Navarro y Pablo Alfaro, pelos, o sea, ¿no? Daban Sí, sí, miedo. no, totalmente. ¿Cómo era compartir vestuario y no sé qué sentían los rivales cuando veían a esa pareja enfrente? Pues bueno, como te comentaba, que yo había crecido ya en ese fútbol duro que era muy físico y estos centrales eran centrales, Sí, defensas, perfecto. ¿no? Entonces yo creo que es la mejor manera de definirlo, ¿no? Porque ahora, como tú comentas, bueno, se miran otros perfiles, se miran quizás centrales que sean muy rápidos para jugar con líneas adelantadas los equipos grandes, buena salida de balón. Bueno, ellos manejaban muy bien lo que eran los aspectos defensivos, ¿no? De las vigilancias, de las marcas, de cuando va a haber un centro lateral, cómo estaban bien perfilados para mirar al defensa mirar al delantero y mirar el balón. Por ejemplo, en eso Javi Navarro era un especialista, ¿no? Y ahora veo muchas carencias en esas acciones, sin embargo ellos la tenían. Quizás no eran los mejores en salida de balón, pero en conceptos defensivos sí que lo tenían, iban muy bien de cabeza, eran duros y contundentes cuando lo tenían que ser. Yo jugaba por delante de la defensa en ese momento y escuchaba cada cosa que intentaban intimidar a los delanteros, que bueno, en aquella época pues no había tantas televisiones ni tantos micros, pero sí que daban Uf, miedo, sí. madre mía, es que me he No, y imaginado. hubo momentos incluso que me llegaban a poner en la corta y yo decía, madre mía, porque cuando venía un balón a la corta venían estos animales por detrás, digo, me van a llevar por delante. Madre mía, chaval. Y, Eso te y sí, curte, sí, es que era, eso, es que totalmente. eso es la mili. O sea, es que eso es verdad que ahora el fútbol ha cambiado. Puede ser que esos defensas sean mejores defensas que los de ahora, pero sean jugadores menos completos que los de ahora. Mira, yo cuando veo jugar a Rudiger digo, es que aspectos de Pero Rudiger. Rudiger no hay tantos ya. Claro, Ese es que tipo de este central. es un central, o sea, es un central que domina todas las situaciones del juego en el aspecto defensivo, que te agarra al Que le delantero tires el aquí. momento antes, que que es incómodo, te mete la cabeza por sitios que tal, y que el delantero a veces está un poco Se diciendo, va, bueno, se va. claro, y yo esto lo veía en estos compañeros que he tenido, incluso tenía también Pepe Prieto, era de este perfil, ¿no? También, y claro, y ahora no hay este tipo de centrales y la gente se sorprende cuando ve a Rudiger todas estas acciones y que es superior al delantero cuando saca del partido Haaland o delanteros del máximo nivel, porque es un central que está continuamente hablando, Te que te saca del pincha, qué partido. tal, y bueno, es fútbol Sí, también sí, eso es y lícito tiene hacerlo. muchísimo mérito. ¿Tú creo que coincides con el primer Ramos del Sevilla Sí. y con el primer Dani Alves del Sevilla? Y Jesús Y Jesús Navas, Navas también, pues fíjate, que me he Reyes. olvidado. Ya de cerca a ese tipo de futbolistas se le veía que van a durar poco en el Sevilla. Bueno, Navas es otro ejemplo distinto, pero Alves, Ramos, se le ve que, no sé. Mira, con Dani Alves sucede un caso muy, muy especial, que en el momento en el que llega Joaquín Caparrós no sabía de qué ponerlo, porque le veías que Extremo. tenía mucha calidad, pero si lo ponías de lateral derecho no tenía conceptos defensivos. Y de extremo derecha, no recuerdo qué jugador tenía, creo que era Paquito Gallardo, que en ese momento estaba muy bien y tampoco lo veía. Ha llegado a jugar de media punta. Su primer año llega también, creo que en el mercado de invierno, y le costó adaptarse. Y luego, creo que es la temporada siguiente, no sé, unos partidos antes de irse al Mundial Sub-20, que es donde es su explosión con Brasil, que quedan campeones. Recuerdo que jugamos un partido contra el Real Madrid, que ganamos 4-0. Él marca el gol, hace unos
un partidazo, se pone unas trenzas y ese chico era Cafú. Era una cosa de loco, le das el balón prácticamente al lado del portero en nuestro área y terminaba todas las acciones en el área rival sacando centros o haciendo jugadas. Bueno, son casos de jugadores con un talento tremendo que en un momento determinado, siendo muy jóvenes, explotan y te dan un rendimiento espectacular. Nadie se podía esperar, ¿no? Esa explosión de este Dani Alves. Y en cuanto a Sergio, es un caso diferente en el que, siendo muy joven, le apreciaba ya ese liderazgo, una personalidad tremenda, una creencia en sus posibilidades que se transmitía, muchísima personalidad, no se arrugaba ante nadie, Capitán. ni ante los delanteros, y eso yo creo que es necesario. Cuando llegas a un equipo en primera división con la exigencia también que tenía el Sevilla y ves un futbolista tan joven siendo tan maduro, ya ves un perfil de un jugador que puede llegar a ser importante. Ni mucho menos nos imaginábamos que podía llegar a este recorrido, categoría de pero leyenda, son futbolistas que la progresión era cada año era mejor, y luego ya la carrera lo hace en el Real Madrid, que esa exigencia del día a día es la que ya le hace ser un jugador de leyenda. Creo que tú te marchas del Sevilla justo antes de que ganen Europa League, de ganar la UEFA en su día. ¿Te dio rabia no estar en ese Sevilla Pues campeón? mira, como comentabas antes que yo he sido un jugador que ha jugado muchos partidos de titular, yo he estado 5 temporadas prácticamente jugando todo. La última, la quinta, como sucede en casi todos los equipos, yo creo que hay ciclos de jugadores y ya el aficionado e incluso el entrenador se acostumbra a ver a los mismos jugadores, intentan cambiar. Y ya en un momento en el que llega Renato, llega Julio Batista. Esa última temporada no tengo tanto protagonismo. Yo tenía contrato, yo podía haber seguido el año siguiente con Juan de Ramos. De hecho, Joaquín Caparrós sale del Sevilla también el mismo año que salgo yo y podría haber apostado por seguir. Pero yo ya lo tenía claro que ese último año mío, incluso había un interés importante del Zaragoza en ese momento, que era un club también que estaba muy bien en la liga. Y incluso que apostó por mí y no me dejaron salir en ese momento. Y esa temporada no fue. Sí, ya era No tú fue como completa dijiste, para mira, mí, ya es claro. como Yo que aquí ya, ya no... claro, y entonces yo veía que ya mi ciclo, por lo menos en cuanto a mi exigencia de seguir jugando como titular, tenía que salir, necesitaba un cambio, ¿no? Y bueno, luego los ves los éxitos, yo soy sevillista y me alegré muchísimo por ellos. No me lamento de nada, de todas las decisiones que he tomado, porque creía que en ese momento era lo mejor, porque tenía que ser honrado también conmigo mismo. Y yo me veía que si no estaba dentro del campo, no estaba al final dando un rendimiento a mi club. Y me gusta ser útil siempre en los sitios en los que he estado. Y por eso tomé esa decisión. Pero como te digo, tenía contrato y yo forcé esa salida estando en un club espectacular y por no ser un jugador acomodado, ¿no? Ves también muchos jugadores que los ofrecen salidas y tal, no quieren, prefieren quedarse ahí sin jugar. Yo no valgo, es que no valía para estar en el Necesitas banquillo césped, y jugar, necesitaba sentirte importante. totalmente. Y bueno, por eso salí Al Racing. al Racing Santander. Manolo Preciado, creo Con que es. Manolo Preciado, que además me lo encontré en Ibiza y su persistencia, un hombre fantástico, lamenté muchísimo su fallecimiento y bueno, fue un hombre también que fue importante para que yo tomara esa decisión de ir al Racing de Santander, ¿no? Porque necesitaba ese cariño en ese momento, bueno, ese sentirme importante y era un proyecto también ambicioso en el que tenía el Racing de Santander en ese momento, en el que llegaron los hermanos Dalmaz, Felipe Melo. Bueno, yo creo que teníamos al final una buena plantilla de jugadores, pero no teníamos equipo y quizás eso es lo que hizo que fuera una temporada difícil, en el que Manolo Preciado, que era un entrenador muy cercano y quería que todo el mundo se llevara muy bien, había muchas nacionalidades, estaba Wally Regragui, entrenador de Marruecos ahora, y bueno, no consiguió hacerse con el grupo, pero mi recuerdo con él fue espectacular, como era como persona, y fue una experiencia más que tuve, que dejé muchísimos goles muy bonitos en el Racing de Santander esa temporada. Y bueno, justo cuando estoy yendo para firmar con el Racing, en el coche iba con mi representante, con Juanma López, y nos llama Ángel Torres, que quería que fuera para el Getafe, y bueno, yo ya había dado mi palabra que iba al Racing. O sea, ya te y quería en el ese Getafe momento, antes sí, de... O sea, tú ya habías firmado
¿O ibas a firmar con el Racing? Claro. Y te llama Ángel. Sí, sí, totalmente. Y luego, bueno, por una situación familiar, la temporada, como te digo, no, al final no fue buena. También el Racing quería hacer un cambio también de traer jugadores que habían sido muy importantes en el Racing en otra época, como Munitis, Colsa, llegan, y hubo ese cambio ahí que a mí, como te comentaba, un tema familiar también, tenía que ir a Madrid y se dio todo para que yo recalara en Getafe. La mejor época de tu carrera. Sí. Madurez futbolística, Europa, un equipo que todos simpatizamos con él, yo creo. Que eliminasteis al Barça de Copa del Rey, que tenéis a un Dani Huiza espectacular, a ti, a Granero. No sé, ahora vamos a ir poco a poco metiéndonos en el Getafe, pero a nivel general, ¿qué te dejó el Getafe? Pues me dejó un club muy familiar que jugaba muy bien al fútbol. La temporada anterior nosotros nos estábamos jugando la salvación con el Racing Santander y vino el Getafe de Schuster, nos dio un baño que no cogíamos el balón ni con la mano, era tremendo. Y se tenía a Vivar Dorado, a Paunovic con mi en contra, era un equipazo y joder, qué bien jugaban al fútbol, ¿sabes? Y bueno, luego cuando se dio esa posibilidad, yo estaba, como comentas, en un momento de madurez con 29 años, centrocampista que quería disfrutar y encima con un entrenador como Bert Schuster que era uno de mis ídolos. Y entonces se dio todo para que yo llegara a Getafe y desde el primer momento entré muy bien. Desde que me monto en el autobús me voy a la parte de atrás, que yo siempre me ponía un poquito más en la parte de adelante y me encontré un grupo de compañeros fantástico que me acogieron muy bien y ese primer viaje de concentración... Ya palpabas Ya, que era... ya dije, bueno, estoy en mi sitio. Estoy en mi sitio y luego disfruté mucho y jugaba con muchísima libertad. Yo necesitaba esa libertad para llegar al área rival, para jugar al fútbol y disfrutar más del juego, más de que estar con esa tensión del rigor táctico o de otro perfil que, bueno, como te decía, para al final para jugar de titular te tienes que adaptar a lo que quiere cada entrenador y en mis temporadas en Getafe, primero por el perfil de entrenador y luego por mi liderazgo, pude desempeñar lo que llevaba dentro, que era pues esa libertad para poder jugar, para pedir el balón, para tener un juego más combinativo y de llegada. Yo siempre he sido un jugador de llegada y ahí lo pude explotar al máximo. Cuéntame, antes de grabar la entrevista, Javi nos ha dicho que la historia del empeine, del golpeo de balón, tiene una historia. Sí. Claro, yo tengo casi 30 años y he vivido esa época en primera división, llegar a casa, fútbol en abierto, y ver al Getafe y los golpeos de Javi Casquero, que luego tú jugabas al fútbol e intentabas imitar un poco la folla seca. No sé, cuéntanos cómo era ese golpeo, qué historia tiene. Pues mira, todo viene porque mi padre fue jugador del Talavera muchas temporadas, 10 o 12 temporadas, fue capitán y bueno, no llegó a ser futbolista de élite, pero sí que tenía algo muy claro, que él era lateral derecho y tenía muchas dificultades para pegarle con la pierna izquierda. Entonces yo en mis inicios era diestro también y con la izquierda prácticamente me caía. Y entonces desde muy pequeño insistía conmigo bueno, que si quería ser futbolista de primera división tenía que manejar la pierna izquierda. Y como lo tenía muy claro, yo decía, bueno, ¿qué hay que hacer aquí para ser jugador de primera división? ¿Hay que estar una hora delante de una pared pegando con la izquierda? Pues bueno, pues así fue, ¿no? Total dedicación a esos golpeos, a la práctica y es repetición. Muchas veces hay ciertas carencias de muchos jugadores que se consiguen solo con repetición, insistencia y querer hacerlo, ¿no? Entonces, cuando para ti no es un trabajo, sino que es una mejora y yo lo disfrutaba, ¿no? Pese a que al principio pues, me costaba y están esos momentos de frustración, pero luego la sensación que se tiene de tener la posibilidad de poder disparar con ambas piernas o dar un pase con izquierda o con derecha, a los futbolistas que están iniciando les aconsejo que lo prueben y que lo... Además es una diferencia enorme con el resto. Bueno, es que no tiene nada que ver. O sea, la libertad que tienes para a la hora de salir con un perfil o con otro y poder tener la misma confianza. Yo llego a un momento que prefiero chutar con la pierna izquierda que con la derecha. O sea, porque con la pierna izquierda creo que llegué a esa perfección del golpeo con el empeine que disparaba más fuerte con la izquierda que con la derecha. Y con la derecha, sin embargo, tenía más precisión. Pero, qué curioso. Pero o sea, ¿tú podías haber lanzado alguna falta con la izquierda? Bueno, de hecho he disparado con la pierna izquierda y he metido goles con el Sevilla con la pierna izquierda. Indirecta. Sí, bueno, te pasan Indirecta, y... sí.
Pero claro, y al principio sorprende, ¿no? Cuando decía, no, échamela a la izquierda. Claro, y me miraba, y, como a la izquierda, como, y venían otros jugadores zurdos, y digo, no, que me lo eches a la izquierda. Y claro, y recuerdo un gol en segunda división contra el Jaén, un golazo con la pierna izquierda que me sale a la escuadra. Y bueno, y he metido muchos goles. De hecho, en primera división creo que he marcado más o menos, no sé si son 53, 54 goles, pues creo que son 25 con la izquierda y ¿Qué dices? 25 con la derecha. Sí, Qué prácticamente bueno, la mitad. qué datazo. Prácticamente la mitad. De hecho, hace poco sale uno de mis mejores goles, que Ujú. es una vaselina de 25 metros al Athletic Club en San Mamés, y es con la pierna izquierda. Qué bueno. Fíjate, te faltaba precisión. Fíjate. Sí, no me llega. Oye, cuéntame algo de Dani Huiza. Estuvo aquí Diego Rivas hace no mucho, también en su día en el Getafe. Le decía, oye, cuéntanos alguna píldora de cómo es un futbolista así, sobre todo como persona. No se atrevió a contarme mucho de alguna picante o de alguna broma y tal. Me dijo que es un tío serio, pero que luego pues, tiene anécdotas curiosas. Bueno, Dani es un talento del fútbol y una persona muy especial de la vida, que él entiende la vida de una manera en la que quizás lo traslada al fútbol y le hace ser especial. Yo es verdad que cuando llegó a Getafe, él está en un momento complicado de su vida y bueno, tiene altibajos. Eh, pero bueno, su final de temporada fue muy bueno, él ya también se tranquiliza en ese aspecto y nos da un rendimiento espectacular. En el día a día no sé, es un genio. Es un genio, no te puedo decir. Para mí no es una persona seria, es un tipo que tienes que saber llevar y entender. Yo me llevaba muy bien con él. Era mi pareja cuando haces el calentamiento, Sí. de golpeos y tal, bueno, venga, ponernos por parejas y O estás pases de haciendo tal. pases. Bueno, pues Dani me llevaba a la última esquina ahí donde no le viera nadie y se quedaba parado allí y digo, Dani, muévete un poco que te están viendo, tal. Pero él era capaz de dosificarse o entrenar de aquella manera, de la manera que él entendía, pero en los partidos yo no he visto a nadie tirar más desmarques y hacer más esfuerzos, que tú le veías prácticamente que estaba asfixiado, que estaba para pedir el cambio y siempre te daba un desmarque más, siempre te daba una carrera de más. Aunque Y no se la dieses, te abre un no, no, espacio que. yo no he visto a nadie desmarcarse como Dani en mi vida. O sea, ese desmarque de correr en paralelo con la línea defensiva en el último momento, Ujú. tirarte la ruptura, el que mejor he visto ha sido Fíjate, Dani. Para fíjate. mí, como centrocampista, yo siempre levantaba la cabeza y le miraba. Miraba a ver qué me iba a A ver hacer, qué porque hacía. te iba a hacer ese desmarque que si se la ponías bien era uno para uno contra el Ujú. portero. Último Pichichi español de nuestra liga, campeón de Europa. ¿En algún momento pensaste que te llamaba la selección española? Sí, mira, cuando se hacen las primeras convocatorias para la Eurocopa, la primera Eurocopa que ganamos, es en mi momento con Michael Laudrup, en el que, bueno, es esa final de Copa del Rey, el partido del Bayern, y yo creo que estaba en un buen momento. Estaba en un buen momento, en una generación de centrocampistas espectacular, quizás la mejor de la historia. Ahí no tengo, no Claro, tengo es que. suerte, pero sí que llevan a Marcos Sena y ya era un jugador en ese momento prácticamente de mi edad. Y al final deciden llevar a Rubén de la Red, que también estaba haciendo buena temporada con nosotros, con Getafe. Pero sí que es una temporada en la que yo destaco mucho, porque marco muchos goles de fuera del área. Y era un perfil quizás diferente de los centrocampistas que había de toque. Pero bueno, Marcos Sena también era ese jugador que Ujú. de fuera del área le pegaba muy bien. Y bueno, me queda la espinita de no haber sido internacional en algún momento, ¿eh? Yo no te digo de haber ido a una Eurocopa No, pero además esa ni Eurocopa es siquiera la que tal. Luis Aragones lleva de repente, no sé, 6 que debutan o Mm. una cosa así, que podía ser el momento. Sí, pero como te digo, yo Sí, creo que sí. bueno, el momento en el que está Xavi Iniesta, Silva. Xavi Alonso, eh, yo qué sé, es que son los mejores, ¿no? de la historia, ¿no? En ese momento. Y como te digo, eran centrocampistas de máximo nivel, en un momento en el que yo también estaba muy bien en cuanto a madurez. Y bueno, Es muchas la. veces que son circunstancias, son momentos. La carrera de los deportistas y de los futbolistas muchas veces son momentos, ¿eh? Y no sabes en cuál es el que tú entras justo para que tu vida cambie. Y mi vida está también, en mi carrera deportiva tan larga, llena de momentos, ¿no? Ujú. Que hay momentos en el que pude haber vuelto al Atlético de Madrid, otro momento en el que se interesa al Valencia también, que eran equipos ya que estaban en Champions y por circunstancias, momentos, pues
¿En no algún se dan. momento dijiste que no a alguno de esos clubes? O sea, la decisión fue tuya decir, mira, no, este año no me voy o no tal. Y luego a los 2, 3 años vista, no es que te arrepintieses, porque normalmente vosotros, los futbolistas, no os arrepentís de las decisiones que habéis tomado, pero claro, pueden ser decisiones que te hubiesen cambiado la carrera o no. No, el no ir al Atlético de Madrid fue un momento en el que va Gregorio Manzano, que yo lo había tenido en el Toledo, Antes jugamos del Cholo. contra ellos, contra el Mallorca, me dijo, Javi, ¿te vienes conmigo? Y yo, claro, me voy para allá. Además, el Atlético de Madrid había tenido opción de compra con... Cuando yo salgo del Atleti al Sevilla, el Atlético de Madrid se guardó una opción de compra durante varias temporadas y ellos podían ejecutarla y al final no se produce. Y bueno, ya con el paso del tiempo son decisiones más de representantes, de cosas que se te escapan, que luego entiendes por qué no se ha dado, cuando el entrenador te quiere, el club te quiere y no se da. Y sí que quizás son cosas que lamentas, ¿no? Bueno, a mí sí que me hubiera hecho mucha ilusión en algún momento eh, ser un jugador del Atlético de Madrid o del Valencia que estaban en Champions, ¿no? Y el Valencia igual. Yo hasta siendo muy joven tenía en el Toledo, yo tenía el contrato con el Valencia y en una acción del juego, precisamente contra el Getafe en segunda división, me rompen la rodilla, el cruzado posterior. Hola. Y Fíjate. no puedo ir. Y en otro momento también, que hay unas elecciones, un cambio de presidencia también, y los que iban a entrar también tenía un precontrato con ellos y sin embargo no se produce. Joder, Es fíjate, por eso que al final detalles, la son vida. momentos los que pueden llevar tu carrera a un sitio u otro, Ujú. pero como te digo, estoy súper orgulloso de la carrera que he tenido. ¿Qué recuerdas del día del Bayern? Lo has comentado un poco antes con Laudrup, aquel Getafe que nos tuvo a todos. Además, ese Bayern sí era el Bayern, con todo el respeto al de ahora, que asustaba de verdad a los equipos El de las españoles. remontadas, Sí, ¿eh? sí, sí. O sea, ese Bayern era el de estos alemanes Sí, sí. que, no sé, ¿y qué se recuerda de un día así donde yo creo que sentisteis el calor de toda España? El Getafe Sí, era... totalmente. Claro, ahora lo comentas y muchas veces dices, bueno, es que el Getafe era un equipo querido y un equipo en el que toda España era del Getafe en ese partido, ¿no? Porque Ujú. era el grande contra el pequeño. La ilusión de un pueblo, de Mm. un equipo también muy modesto que llega a Europa y se encuentra a ese equipo de las leyendas y de las competiciones europeas, ¿no? En el que todos de pequeños habíamos Además, visto ese a Bayern que Oliver estaba Kahn. en UEFA, que ese Bayern no era su lugar. O Claro. sea, era como Bueno, yo creo que la temporada anterior había estado jugando eliminatorias contra el Real Madrid y es un equipo de Champions de siempre, ¿no? Incluso yo creo que esa temporada tiene mejor equipo porque gana, bueno, la Bundesliga la ganaban siempre, ¿no? Pero esa temporada yo creo, es un paseo y es un equipo que luego las siguientes temporadas en Champions es un equipo muy, muy importante con Luca Toni, Klose, Podolski, Cerroberto en medio campo, Vesteiger. O sea, es que ves la alineación, asusta, ¿eh? era una locura. Yo creo que estaba en ese momento también Philipp Lahm y estaba Lucio, De Michelis, Oliver Kahn, un equipazo. Del partido en sí, ¿qué recuerdos tienes? O de aquí en Getafe. Pues que se vivió con muchísima ilusión. Vamos al Allianz en ese primer partido y sacamos un empate súper valioso, en el que éramos un equipo que no se arrogaba ante nadie. Yo creo que éramos un perfil de jugadores que disfrutaban mucho de los partidos, mucho talento, había mucho talento en esa plantilla. Y le perdíamos el respeto a los rivales. Y yo creo que eso fue el éxito para que nosotros hubiéramos pasado eliminatorias, que eliminamos también a un buen Benfica de José Antonio Camacho. Y nos encontramos esa eliminatoria contra el Bayern, que era, yo creo, el partido que esperábamos y que queríamos, y lo disfrutamos al máximo. Recuerdo un partido de vuelta en el Coliseum en el que todo el mundo creía que podíamos pasar, incluso toda España, vino el rey, o sea, fue el Sí, sí. acontecimiento del año. Y se nos pone todo en contra con la expulsión de Rubén de la Red y con 10 se saca un gol con mi contra espectacular. Que no recuerdo el árbitro, yo creo un árbitro italiano, ya no sé cuál, pero era muy, muy conocido de esos momentos de arbitrar muchos partidos de Champions y dice, madre mía, qué golazo, salió el comentario, porque justo estaba al lado mío y vamos 1-0 todo el partido. En el minuto 90 nos empata Ribery, ¿no? Pues, se habla ahora de las remontadas del Bayern, pues bueno, el guión de ese partido es un guión del Real Madrid de Champions de ahora, ¿no? El que se podía entender así. Empieza la prórroga. Marco gol en la prórroga el 2-1, marca el tercero 3-1 Braulio y a falta de 5 minutos nos mete 2 goles Luca Toni, ¿no? Y
Se nos quedó al final una sensación muy extraña, ¿no? Decir, bueno, esto realmente ha pasado. O sea, la afición, muchos aficionados llorando ahí en ese momento porque veías que habías eliminado a uno de los mejores equipos de la historia, ¿no? En cuanto a competiciones europeas, Sí. que era el Bayern. Pero bueno, son experiencias en las que no me quedo una sensación mala, ¿eh? Me quedo una sensación de De haber disfrutar, de disfrutado. aprendizaje. ¿Te cambiaste la camiseta con alguien en ese partido? Sí, con Cerroberto. Fíjate. Cambié con Te iba a preguntar Cerroberto. cuál es el centrocampista que has tenido enfrente. No digo que más dolores de cabeza te haya dado, pero que más, no sé, que más te haya sorprendido como rival. A ver, es que he tenido la suerte de en 11 temporadas jugar contra distintas generaciones. Mira, me encantaban los inicios cuando la primera vez que me enfrenté a Xabi Alonso en la Real Sociedad me impresionó, me encantaba su golpeo de balón. Luego es que el Real Madrid ha tenido centrocampistas espectaculares, ¿no? O Entonces, sea, tú has jugado contra los Galácticos y has claro, jugado contra el Madrid más de Cristiano también un poco. claro. Pero mira, luego yo creo ya el escalón, porque luego Xabi Alonso sí que ha estado en el Real Madrid y juega contra él y bueno, y me parece un grandísimo centrocampista en el que me ha parecido siempre espectacular, sobre todo por su manejo de lo que es un centrocampista en cuanto a la distribución del juego. Y luego me tocó jugar contra Busquets, Iniesta y Xavi. No te sé cuál de los Sí. tres decirte contra el que peor lo he pasado. Además, Porque, época de Guardiola del 2009, bueno, 2010. eso Sí, era sí. una cosa de locos. Yo creo que el peor partido que podía jugar era jugar contra ese Barça de Guardiola porque no tocabas el balón y luego tenía una presión tras pérdida que lo único que te apetecía era coger el balón con la mano para que pitara el árbitro falta y poder coger aire, ¿no? Porque era imposible quitarle ese balón, imposible. Busquets te desesperaba. Xavi llegó un momento también en el que tenía una confianza que era imposible quitarle el balón porque te giraba, la escondía, buscaban siempre tercer hombre. Iniesta, ese Iniesta era un Iniesta que rompía líneas y, Imprevisible. y era muy difícil también de parar. Y luego por ahí detrás tuya como centrocampista aparecía un tal Messi que dices, bueno, ¿qué hago? ¿Salto a por los centrocampistas o dejo a este solo aquí? Porque él no se movía de esa posición. Normalmente encima yo era del doble pivote, el que jugaba en el costado izquierdo, y Messi siempre jugaba a la espalda de ese centrocampista. Y lo he pasado muy mal contra el Barça. Y me dices, recuerdo del Barça, todos son malos, todos son malos. De Es esa que ese época, Barça era... todos son malos porque, Sí, sí. porque a los futbolistas les gusta tocar el balón. Bueno, pues contra ese Barça no tocabas el balón. Ya ves. El famoso gol de Messi al Getafe, ¿estabas tú ahí en ese Getafe? Sí, sí, sí. Ahí estaba No en sé si te ese tocó ser partido. uno de los que regateó. Pues a mí yo creo que fue el único que no regateé porque en ese partido jugué de media punta. Yo creo que tuvimos en esa primera parte un planteamiento algo más defensivo. Mira que con Schuster íbamos a por los rivales y demás, pero sin embargo, como teníamos la vuelta en Getafe, intentamos variar y yo no estoy en ese doble pivote y sí que le estoy viendo por detrás cómo se va yendo de Pedro todo. por su casa. Y yo llego un momento ya que yo tampoco llego ni a hacer ayudas porque está en una posición más adelantada. Y lo vimos un poco con asombro, ¿no? Es decir, en ese momento no había jugadores que eran capaces No. de regatearse a tantos futbolistas y que terminaran en gol desde Maradona. Entonces, por eso fue esa jugada maradoniana. También son jugadas que marcan carreras, yo creo. O sea, Messi Sí, es sí, la sí. leche, pero ese era el primer Messi, el primer gran Messi, que luego vino lo que vino. Sí, porque ahí la estrella era Ronaldinho. Claro, claro. Claro, es que en ese momento la estrella era otro. Estaba Samuel Eto'o, estaba Ronaldinho y bueno, en la vuelta en Getafe, no sé, vimos también al míster con tanta tranquilidad. Schuster también, que era un entrenador muy serio y demás. Y a ese, Muy alemán, ¿no? Sí, ya esa rueda de prensa después de decir, bueno, pues Messi mejor que en la vuelta no venga, tal, porque como que nos tocó un poco en el orgullo de esa jugada, porque al final estás, yo creo que expuesto a todo el mundo, todos los futbolistas que estábamos en esa jugada, ¿no? Porque un jugador de Barça te deja retratado. Y bueno, no sé, se crea un ambiente, un aura para la vuelta tremendo que conseguimos remontar. Fue uno de los momentos épicos que he vivido con el Getafe. Qué bueno. No sé si alguna vez alguien te ha preguntado, imagino que sí en estos años, pero yo no te lo he escuchado, la jugada de Pepe en el Bernabéu. Pues miles de veces. Sí, ¿no? Claro, o sea, porque no he tenido la oportunidad de preguntarte o escuchar algo tuyo sobre eso.
¿Qué recuerdas? ¿Estás cansado que la gente te pregunte por esa jugada o te da igual? Sí, bueno, yo todo lo cuento con naturalidad, de verdad, ¿eh? No son situaciones que, no sé, como me considero un hombre de fútbol, le doy naturalidad a todas las cosas que pasen más allá de lo extraordinario. Creo que es una jugada extraordinaria para mal, Ujú. que por desgracia va a salir toda la vida. Cada vez que veamos una agresión o algo fuera de lugar en un campo de fútbol, lo van a intentar comparar con aquella jugada. Yo no he visto una cosa igual en mi No, vida, no. sobre todo por la duración. O sea, una agresión que dure en el tiempo más de 1 o 2 minutos, normalmente, mira, todos tenemos en la cabeza quizás el cabezazo que le pega Zidane a Materazzi, que él mismo cuando hace esa acción ya se está yendo al vestuario. O muchas que ves que son situaciones en las que puedes perder los papeles 1 o 2 segundos en la acción y ya está. Aquí no. Pero es que es una acción que es que yo no sé a quién le faltó por golpear. O sea, a mí, aparte de las patadas cuando estoy cayendo, se va luego a tirarme del pelo, luego pasa a pisarme el tobillo para que no me levante, va por ahí Juan Albín y le pega un puñetazo. O sea, yo no, o sea, es una ida de olla ¿Ya has llegado a hablar larguísima. con él luego con el No, paso de los años? no, ¿O? porque yo creo que primero yo estaba fuerísima, ahora cuando se habla todo del aspecto mental y demás, y yo no sé cómo le eché huevos para tirar el penalti, pero esa responsabilidad de yo tener que asumir, y yo era el encargado de tirar los penaltis, había unas jornadas anteriormente que había marcado de penalti en Mestalla contra el Valencia, y era una temporada que había habido muchos fallos en cuanto a lanzadores y demás, y en ese momento era yo y dije, yo la tengo que tirar. Y además tenía muy claro que si era en el último minuto de partido, el portero se iba a tirar, en este caso Casillas, iba a ir a uno de los lados. Y mi único error es que no es un Panenka que salga al medio, sino que se me desvía un poco al lado y justo es al lado que va Casillas. Cuando ahora se habla mucho de, o se ve ahora el último Ujú. penalti de Bernardo Silva, es que lo normal es que el portero se vaya a un lado. Y bueno, todas esas decisiones hizo que yo estaba en una nube, yo no me Sí. enteraba de nada. Yo hasta que no vi la jugada realmente no era consciente de todo lo que había pasado. Y yo creo, no sé, yo creo que él tampoco le aconsejan bien, porque igual que se va a pedir perdón al árbitro, podría haberme dicho a mí cualquier comentario. Luego jugué contra él varias veces más, tampoco me dijo nada en campo. Y yo creo que esto yo qué sé, con un saludo, Se acaba, sí. perdón, se acaba y es que no necesitaba ninguna explicación más. Y se intentó como un poco lavar un poco su imagen a través de algo más público y yo es que no me gusta. Es que yo soy un perfil de persona que me gusta la discreción, nunca he intentado ser protagonista por nada que no sea algo que yo haya Ujú. hecho. Yo aquí soy un actor secundario, yo soy la víctima, yo no tengo nada que Sí, ver sí, con sí, esto sí. y yo no estaba para estas cosas. Y yo creo que la mejor manera que he tenido siempre ha sido no darle importancia más allá de algo que pasó en un campo de fútbol, Ujú. ¿no? Nunca he querido tener protagonismo sobre esto y lo podría haber tenido. Sí, Podría sí, haber podías tenido haber porque me sacado llamó todo, todo vamos, Dios. todos los medios para intentar hacer algo conjunto y nunca lo he querido. Ujú. Ya está, es que para mí está olvidado. ¿Vale? Bueno, gracias por tu sinceridad igualmente y por la Sí. naturalidad, que eso también aquí en este podcast, en Local Legends, solemos tener. Cuéntame un poco el final de tu carrera, si echaste en falta algún proyecto distinto, algún proyecto en el extranjero, cómo fue esos últimos años y si podías haber estirado un poquito más la carrera. Pues mira, sí que me hubiera gustado probar experiencia fuera, pero en mi época era muy difícil salir a otras ligas, era complicado. De hecho, eh, sí que hay un momento que el Rubín Kazán, que era uno de esos equipos que intentaban fichar aquí en Españoles. España y que luego se fue Paunovic ahí, estaba interesado, pero justo me ofrece la renovación el Getafe, yo estaba a gusto en Getafe y decidí seguir ahí. Pero no sé, quizás en otras ligas como la Premier o Te pega la otros. Premier, ¿eh? Te hubiese Sí, sí, pegado, me ¿no? hubiera, me hubiera encantado, pero era muy difícil, era realmente complicado. Yo creo que en aquella época, no sé, fue, no sé si Mendieta, Iván Campo, Fernando El Hierro. primer Reyes en su día, bueno, Sí, sí, también, más tarde, en 2006 al Arsenal. pero muy pocos Mm. futbolistas salían a otras ligas y no me hubiera importado, la verdad. ¿Cuál ha sido el entrenador que más te ha marcado en tu carrera? Has hablado antes de Schuster, de Laudrup. ¿Cuál es el que te exprimió en ese sentido? Schuster.
A ver, yo creo que de todos me he quedado con cosas. Gregorio Manzano en Toledo creo que es el primer entrenador que me da esa libertad para desarrollar mi fútbol. Luego con Caparrós fue una relación de tensión, de amor-odio, de Amor-odio. tal, porque es un entrenador que me exprimió muchísimo en lo que a mí me faltaba, ¿no? Que era en competir. Y yo le tengo que agradecer al final eso, ¿no? Pese a que a mi última temporada no fuera como yo lo esperaba, ¿no? Y incluso le pedí un momento, digo, mister, tengo que salir de aquí, ¿no? Y él, bueno, al final, como son los entrenadores, ¿no? Que son egoístas, y dice, oye, yo prefiero tener a Javi aquí en el equipo que no que se vaya. Y aprendí muchísimo de él también en cuanto a ser un jugador competitivo, en meter. Él no me pitaba las faltas en contra siempre, porque me provocaba esa reacción. No me pitaba, yo me levantaba y esa presión tras pérdida, yo creo que nadie en el mundo ha hecho mejor la presión tras pérdida que yo cuando no me pitaban una Salvo falta. Xavi, Iniesta y Busquets. Bueno, pero eso lo hacían con balón y... Lo sé. Pero con él también me quedo con eso. Y luego con Schuster y Laudrup, desde la admiración que tenía hacia ellos, como habían sido como futbolistas, y luego la libertad que me daban para jugar, disfruté mucho. También yo creo que mis compañeros me ayudaron mucho a que yo lo pudiera desarrollar. Oye, si pudieses poner dinero encima de la mesa para volver a ser futbolista otra vez, ¿lo harías? Sí, por supuesto. Yo hubiera pagado por haber jugado el partido de ayer del Madrid-Bayern. O sea, hay momentos únicos que he hecho muchísimo de menos. De hecho, yo creo que los que hemos sido futbolistas profesionales somos futbolistas Hasta que te mueras. O sea, esa mentalidad la tienes siempre. Y amo este deporte. Yo soy una persona, siempre lo digo, ¿dónde te ves trabajando o haciendo tal? Yo soy una persona de fútbol. Yo creo que he desarrollado casi todos los puestos. Yo jugador, entrenador, director deportivo. Eso te iba a preguntar, perdona. ¿Qué es lo que más te llena, a no ser futbolista ya, pero de entrenador, de director deportivo, de agente incluso, aunque no lo eres, creo, ¿no? No. Pero ¿qué es lo que crees que más se acerca al sentimiento que tenías tú como futbolista? Creo que lo que más se acerca es el entrenador. Entrenador porque es lo que estás lo más cerca de los jugadores, del día a día y lo que más se puede parecer a ser futbolista. Esa adrenalina del tener que ganar, de preparar los partidos, es lo más parecido. Como te digo, he desarrollado todas las funciones y no me sé quedar con ninguna más allá de la que fue de jugador, porque en todas las disfruto al máximo. O sea, ahora mismo me dices, oye, tienes que ser entrenador, intento ser el mejor entrenador posible, director deportivo, intento prepararme lo máximo para desarrollar al máximo lo mejor mi profesión. Ahora que estoy en los medios, me preparo los partidos, los analizo, intento mejorar en comunicación, intento aprender de los medios, de los periodistas. No sé, yo creo que soy una persona de fútbol y que me sé adaptar a todos los entornos. La única que me falta es la de presidente y no me gusta. O sea, que en todo lo demás... Bueno, nunca digas nunca, ¿eh? Ya, pero no sé, necesito estar más cerca del césped, del día a día, césped. del futbolista. Total. Qué bueno. Hoy no ha podido venir David, que es nuestro compañero que hace una sección al final de preguntas rápidas, bueno, preguntas y respuestas. Le he traído yo la sección al día de hoy. Vamos a hacerla, si te parece. Son preguntas que no tienen nada que ver con el fútbol, ¿vale? David cuando viene suele hacer preguntas más ligadas al fútbol. Yo he dicho, voy a intentar cambiar un poco. Un saludo, David. Te pido brevedad, rollo no van a ser muy difíciles y bueno, vamos a hacerlas. Vamos. A ver, si tuvieras la atención de todo el mundo y de todos los millones de habitantes en el mundo, ¿qué mensaje darías? De paz. Vale. ¿Qué es lo último que has fotografiado en tu móvil? Seguramente... mira, ayer las camisetas que tengo de recuerdo. ¿Del Madrid o de...? Del Madrid y Bayern. Fíjate. Imagina que tuvieras mucho dinero, algo tienes, pero aún así tú eliges seguir trabajando. ¿Qué trabajo sería? Algo relacionado con fútbol. Si pudieras desinventar alguna cosa, ¿cuál sería? Las armas. ¿Cómo te ves dentro de 5 años? Ligado al fútbol. Mójate un poco más. ¿Entrenador? No, en dirección deportiva. ¿Vale? ¿Cuál es la manía que no quieres corregir de tu personalidad? Que mueres con ella. Una manía que tú tengas que digas. Una manía. No sé, es que se puede mirar como cualidad, persistencia. ¿Qué es lo primero en lo que te fijas cuando conoces a una persona?
cuando conozco a una persona, su forma de ser, ¿no? Si es empática. Ujú. ¿Qué poder te gustaría tener? ¿Ser invisible o hacer que todo aquel que tocaras te dijera la verdad? Hacer que todo aquel que tocaras dijera la verdad. Eso estará bien para los periodistas, te toques un poco Sí, sí. y no me puedes mentir. ¿En qué eres, según tú, terriblemente malo? Cocinando. Sí. Sí. Uf, Además, mi nada. chica me mete una caña tremenda. Me gusta esta, ¿eh? Y por último, ¿cuál es tu mayor leyenda, tu mayor ídolo fuera del mundo del fútbol? Nadal. ¿Y del deporte? Métemelo más al ámbito personal. Personal, pero que no sea deportista. No, tu mayor ídolo. Pues mi padre, o mi no sé qué, o mi abuelo en su padre. Ah, vale, que. Pues sí, admiro mucho a mi padre, sí. ¿Por qué? Por su forma de ser, por los valores que me ha transmitido, porque le debo mucho a la persona que soy, sobre todo en el fútbol. Me ha metido muchísima caña y ahora se lo agradezco. Qué bueno. Pues Javi, ha sido un placer tenerte por aquí. Me encanta la última respuesta que hemos tenido para terminar la entrevista sobre tu padre. Así que espero que hayas estado cómodo. Sí, muy cómodo, muy cómodo. Se me han pasado volando, la verdad. A mí también. Hemos exprimido esta hora espectacular. Se nos han quedado muchos temas de los que hablar. Sí, pero bueno, hablando de fútbol con naturalidad y sí, y de la sinceridad, vida de fútbol. sí, totalmente. Porque el fútbol muchas veces conlleva todo lo que es... Sí, muchas veces nos quedamos con los resultados, con lo que es visible, pero hay una parte detrás que es la complicada de entender, que es la del futbolista. Y bueno, yo creo que también una de las frases es que ser futbolista es muy difícil y requiere muchísimo esfuerzo y hay que persistir. Qué bueno. Y bueno, firmamos eso con sangre. Gracias, Javi. Un abrazo enorme. Don Javi Casquero, nosotros que nos vemos en otra, aquí en Local Legends. Hasta luego.